El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimido le da la más cordial bienvenida. Le invito a ponerse en pie para cantar la doxología. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y de esta carta vayamos al capítulo 12 para leer los versículos del 9 al 11. Carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 9 al 11 y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 9, ustedes el 10 y terminamos juntos en el 11. Amén. Amén. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, refiriéndonos los unos a los otros. Y juntos el 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, creyentes en espíritu, sirviendo al Señor. Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro gran Padre Celestial, aquí estamos como tu iglesia para adorar y bendecir tu nombre, adquirir tu palabra y meditar en ella. Su palabra nos dice que debemos de orar por las personas que están en autoridad, en eminencia. Señor, oramos por los presidentes, las personas que están puestas en autoridad en los diferentes países de este planeta Tierra. Señor, oramos para que ellos, mediante tu verdad, tu palabra, puedan llegar al conocimiento y mediante este conocimiento, ahora sí, puedan tomar decisiones correctas y acertadas para la conducción de los diferentes países, especialmente nuestro, el Ecuador. Oramos también, Señor, por aquellos hermanos, hermanas, familiares, amigos y toda persona que está enferma. Oramos, Señor, por la hermana Gina Velarde, por el hermano Rafael Rendón, y por todos aquellos hermanos que están atravesando enfermedades, por Luis Burgos también, que su mano de gracia esté sobre sus cuerpos, proveyendo la sanidad que cada uno de ellos necesita. Y de la misma manera oramos para que usted haga su voluntad en ellos. Señor, oramos para que usted continúe siendo el invitado de honor, el invitado especial en esta mañana, guiándonos, dirigiéndonos, enseñándonos, y nosotros como sus hijos poder predisponer nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer tu
palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y en esta hermosa mañana, pues les invito a que cantemos el himno número 8, que lleva como título Alabar al Gran Rey. Por eso, al ponernos de pie, cantemos el himno número 151, que lleva como título Roca de la Eternidad. Roca de
pie para seguir alabando y adorando a nuestro buen Dios. Adoremos al Señor con una alabanza que lleva como título Atrae mi corazón. Qué bueno es poder en este día del Señor poderle adorar y poderle bendecir, poderle decir cuánto lo amamos y cuánto lo queremos. Así que no dejemos de hacerlo. Y aprovechemos en esta mañana para seguir alabando a nuestro buen Dios con el título que lleva En ti estoy firme. Siendo los se quiera poder
que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar, obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema: aprendamos a vivir bajo el código de honor de Dios. Aprendamos a vivir bajo el código de honor de Dios. Escuchemos con atención y mucha reverencia. Hay muchos cristianos sin fuerzas, que nada les importa, nada les turba su corazón, nada los hace moverse de su comodidad. Están pensando solo en sí mismos, están estáticos. Es muy común verlos, no tienen comunión con Dios, no leen la palabra de Dios, no ayunan, no van mucho a la iglesia, no ayudan a su prójimo. Este tipo de cristianismo o este tipo de cristiano tiene un nombre, y el nombre que se les ha dado a estos cristianos que tienen esta característica es apáticos. Son cristianos apáticos. Y entonces, ¿qué es apatía? ¿Cuál es el significado de apatía? Bueno, el diccionario dice que apático es falta de emoción, falta de motivación o entusiasmo. Es un estado psicológico de indiferencia en el que el individuo no responde a aspectos de la vida emocional, social, física e inclusive espiritual. ¿Y cómo se evidencia la apatía en un cristiano? Se evidencia por pasividad, pereza, indiferencia, pérdida de interés, indolencia, abandono y falta de importancia. ¿Saben cuál es el sello distintivo de nuestra generación, de los días que estamos viviendo en el mundo? ¿Saben cuál es el sello que nos distingue? Aunque usted no lo crea, el sello que nos está distinguiendo al mundo ahora se llama la apatía. La apatía. La gente vive inmersa en una comunicación superficial. Y escuchen bien, la mayoría alucinados con sus teléfonos inteligentes y perdiendo efectivamente la comunión con sus familias, con los hermanos y con Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos da orientaciones oportunas para vivir intensamente haciendo la voluntad de Dios. Los hijos de Dios, para vivir dignamente como Dios manda, debemos tener, yo le puse un código de honor, pero este es un código de honor no nuestro, sino un código de honor de Dios. ¿Y dónde encontré el código de honor de Dios? Bueno, en Romanos 12, voy a leer el versículo 11. Romanos capítulo 12, voy a leer el versículo 11 para ver lo que yo llamo el código de honor de Dios. Y Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, y ahí está la clave, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amados hermanos, nuestro código de honor debe ser no flaquear en el celo y fervor al servicio de nuestro Dios. Debemos vivir motivados por la diligencia, con D, diligencia. Una persona diligente, hermanos, es aquella que abraza una causa con profundidad, con intensidad
e integridad. Nadie hace nada bien a menos que ponga todo su ser, toda su energía, todo su talento en esa causa, pero ¿cómo? Con integridad. En la palabra de Dios podemos darnos cuenta de la diligencia, que es algo muy importante para nuestro Dios. La diligencia forma parte, hermanos, de los deberes cristianos. Las Escrituras nos revelan lo que debe tener un verdadero hijo de Dios. Por lo tanto, debe ser algo muy importante también para nosotros en nuestra vida. Y muy pertinente recordarlo en este primer mes del año nuevo que estamos empezando. Es la penúltima semana de este año. Es muy pertinente recordar, hermanos, que Dios nos permite iniciar en este año. Y permítanme leer Proverbios 12:27. Proverbios 12:27. Amén. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. Asará se refiere a las brasas, asar algo. Y entonces dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero a ver es una palabra que usan los economistas en la contabilidad, algo que ingresa, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Y permítame leer este mismo versículo en una Biblia que se llama Traducción del Lenguaje Actual, y este mismo versículo en esa Biblia dice: el perezoso se queda sin comida, el trabajador la tiene en abundancia. Permítame repetir este versículo en esa traducción. El perezoso se queda sin comida, el trabajador la tiene en abundancia. Hermanos, el diligente utiliza con sabiduría las posesiones y los recursos. El indolente, en cambio, los desperdicia. Hermanos, haga un buen uso de todo lo que Dios le ha dado y aprécielo. Recuerde que las bendiciones que Dios nos da también son para disfrutarlas, no tanto para guardarlas, como ciertos hermanos de las iglesias que se preocupan más en guardar, olvidándose de las necesidades. Permítame leer Proverbios 10:4. Proverbios 10:4. Amén. La mano, y mire, aquí hay dos palabras, una empieza con N y la otra con D. La mano negligente, N, empobrece. La mano de los diligentes enriquece. Entonces aquí tenemos dos palabras que analizar. Comprendamos primeramente lo que significa la palabra diligencia. Diligencia es el cuidado en la ejecución de una cosa con profundidad, con agilidad. Diligente. Una persona diligente es descrita como alguien cuidadosa, una persona rápida, una persona activa. Y eso es lo que quiere el Señor de sus hijos, que seamos diligentes, que seamos esforzados y que seamos valientes. Eso nos dice la palabra de Dios con respecto a nosotros, sus hijos. Y permítanme leer Josué 1:9. Josué 1:9. Esto es Antiguo Testamento. Y es un versículo que ya se lo saben de memoria, la mayoría. Y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuerzo y sigue valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Fue la promesa que Dios le hizo a Josué para entrar a la tierra prometida.
Estas palabras son las que Dios le indica a Josué y le da las características que él debía poseer para tener éxito en los planes que él tenía. Y estas características que se reflejan aquí son, resumiendo, esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía. Y entonces, y diligencia es prontitud, esfuerzo, agilidad, valentía. Entonces, en resumen, Dios le estaba indicando a Josué que él debía ser diligente. Diligente. Si quería entrar a la tierra prometida. También es importante que comprendamos otra palabra que como cristianos es nuestro deber. Es así, quitar de nuestras vidas. Quitar de nuestras vidas. Y esa es la pereza o negligencia. Con N, negligencia. Entonces vamos a analizar otra palabra. Negligencia. Y esa es falta de cuidado, falta de aplicación y falta de diligencia en una persona en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Y permítanme leer Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. Amén. Y este proverbio dice lo siguiente: el alma del perezoso desea. ¿Y qué pasa? Y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Será prosperada. El que desea tener sin trabajar, al final no conseguirá nada. El que desea tener sin trabajar, al final no conseguirá nada. Trabaja y todo lo tendrás. Y permítanme, ahora vámonos al final casi de la Biblia, vámonos a Hebreo, capítulo 6, voy a leer los versículos 11 y 12. Porque ustedes van a pensar, tal vez alguien, lo que me están viendo por el internet, sí, pero pastor, usted está hablando del Antiguo Testamento. Bueno, vamos ahora al Nuevo Testamento. Y vamos a leer Hebreos 6, 11 y 12. ¿Ya estamos ahí? Amén. Pero deseamos que cada uno de vosotros, que es lo que deseamos, muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, lo que creemos en Dios, nuestro cielo, nuestra morada eterna, a fin de que no os hagáis, ¿qué cosa? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Se dan cuenta, hermano? La esperanza impide que el cristiano se vuelva perezoso. La esperanza en Dios impide que el cristiano se vuelva perezoso o aburrido. Así como el atleta, hermanos, entrena duro y corre muy bien, recordando la recompensa que le espera en la meta. Nuestra recompensa también la tenemos. Y esa es la parte celestial. Porque aquí en esta tierra solo somos peregrinos. Estamos en este peregrinar que un día va a terminar con nuestra vida en la tierra o cuando Él venga por segunda vez a la tierra. Pero nuestra morada es celestial. Esa es la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y entonces la pregunta que viene ahora es: ¿qué es lo que requiere diligencia? ¿Qué es lo que requiere diligencia? Y vamos a dar respuesta a esta pregunta. Romanos 12, 11 nos da la respuesta a esta pregunta. Romanos 12, 11. ¿Qué es lo que requiere diligencia? Y Romanos 12, 11 dice: en lo que requiere diligencia,
no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y mire que empieza con no perezosos. Eso significa que si usted quiere hacer un buen servicio a Dios, tiene que abandonar. ¿Qué cosa? La pereza. La pereza. Verdaderamente hay cosas en la vida que requieren diligencia, que requieren que seamos esforzados para lograrlas, y las Escrituras, la Biblia, nos enseñan. Entonces, ¿en qué áreas debemos ser diligentes? Es la pregunta que debemos responder para continuar con este mensaje. ¿En qué áreas debemos ser diligentes? Tal vez esa pregunta la tenga usted en su mente en este momento. Bueno, vamos a ver algunas áreas en las que la palabra de Dios nos muestra que el cristiano tiene que ser diligente. Y en primer lugar, en atender el llamado al servicio del Señor. Y vamos a leer a Mateo, en el capítulo 4, vamos a estar ahí, Mateo 4. Hermanos, no puede haber seguimiento del Señor si no existe este espacio de intimidad y el reconocimiento de su palabra, de que nosotros las buscamos con entusiasmo. Y déjenme leer Mateo 4, 18 al 21. Mateo 4, 18 al 21, para atender al llamado del servicio al Señor. ¿En qué áreas tenemos que ser diligentes? Cuando el Señor nos llama a su servicio. Y vamos a leer Mateo 4, 18 al 21. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, y aquí está la clave, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hombres, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. Miren, hermanos y amigos y los que nos miran por el internet, Jesús se acerca a esos hombres en su lugar de trabajo. Él va al lugar de trabajo de estas personas y allí les propone algo. Son hombres que conocen muy bien el mar, saben de redes, del mejor horario para pescar. Y ahora Jesús les invita a dejar su oficio que ellos lo conocen muy bien, y lo invita a aventurarse a un futuro incierto. Ser ya no pescadores de peces, sino pescadores de hombres. O sea, buscar seguidores. Seguramente los apóstoles deben de haber tenido muchas dudas. No es fácil lanzarse al paseo sin una red de seguridad. Y la pregunta es, ¿de qué iban a vivir si no seguían pescando? Porque eso era lo único que hacían. ¿De qué iban a vivir? ¿Qué pasaría con sus familias, con sus hijos? El cambio propuesto que Jesús les hace es radical. No se puede seguir a Jesús y seguir mirando atrás. No se puede seguir a Jesús y seguir mirando atrás, seguir mirando el mundo del cual ha salido. El relato continúa diciendo que a pesar de sus temores, los discípulos lo dejan todo y siguen al Maestro. Podemos decir que se manifestó su diligencia, a pesar de las dudas que debían de haber tenido. Y voy a leer el versículo 22, Mateo 4, 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y ahí está la clave. Y ahí está la clave. Dejando al instante, le siguieron.
Miren, hermanos, la historia que le acabo de leer es de Santiago y su hermano Juan, así como Pedro y Andrés. Fueron los primeros discípulos que Jesús llamó para que trabajaran con él. Al llamarlo Jesús, se levantaron y dejaron inmediatamente sus tareas. No respondieron con excusas. Respondieron de inmediato y le siguieron. Jesús nos llama a cada uno de nosotros también hoy a seguirlo. Cuando nos pide que lo sirvamos, debemos actuar como hicieron estos discípulos de una vez y por todas. ¿En qué áreas debemos ser diligentes? Y en segundo lugar, en la evangelización de los no creyentes. En la evangelización de los no creyentes también tenemos que ser diligentes. Y permítanme leer Proverbios 24, 10 al 12. Proverbios 24, voy a leer los versículos 10 al 12. ¿En qué áreas más tenemos que ser diligentes? En la evangelización de las personas que aún no conocen de Cristo. Amén. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderé el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras, según lo que usted haga aquí en esta tierra. Hermanos, es urgente que pongamos como prioridad en nuestras vidas el compartir el Evangelio a todo aquel que aún no lo conoce, porque es nuestra comisión, la gran comisión que el Señor nos dejó antes de ascender a los cielos. Dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y a todos aquellos que creen en ese Evangelio les da la fórmula bautismal. Inmediatamente, bautízalos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. ¿Eso qué significa? Una vez que usted ha creído en ese Señor, ha creído en Dios con todo su corazón, usted está apto para ser bautizado. Lógicamente que aquí en este templo nosotros damos un curso de bautizo de 6 lecciones para que usted sepa realmente qué es lo que va a hacer cuando va a ser bautizado. No en ignorancia, sino sabiendo lo que dice la Biblia respecto a esta ordenanza de parte de Dios. Así es. Lo que pasa es que muchas veces nosotros la gran comisión que Dios nos ha dado la hemos convertido en la gran omisión. Los hijos de Dios en este inicio de año están haciendo grandes planes, que no son malos quizás, pero la pregunta que surge es: en ellos está el evangelizar y compartir el Evangelio. En esos planes que usted ha hecho para este nuevo año está el evangelizar y compartir el Evangelio con aquellos que aún no lo conocen. ¿Está en sus planes eso? ¿En qué áreas debemos ser diligentes? Y en tercer lugar, en el cuidado de las ovejas que el Señor nos ha confiado. Comenzando, y este es el problema muchas veces, hermanos, este es el problema muchas veces de familias destruidas, de hogares destruidos, de familias de pastores destruidas. ¿Saben cuál es el gran problema? Querer ganar al mundo para Cristo sin darnos cuenta que nuestra familia está perdiéndose. Hay muchas actividades que queremos hacer, invitar y traer hermanos que no conocen de Cristo, y está muy bien, pero aún hay personas que no conocen de Cristo en mi hogar, en mi familia. Lo primero que tenemos que evangelizar es nuestra familia, para después salir
y traer a los demás. Y ese es el problema. Yo tengo testimonio de muchos hijos de pastores que reniegan del Evangelio porque sus padres se dedicaron a predicar el Evangelio y los descuidaron. Nuestro primer objetivo es evangelizar a nuestros hijos, a nuestra familia, para después querer ir a ganar el mundo. No gane el mundo y destruya a su familia. Es urgente que pongamos como prioridad en nuestra vida el compartir el Evangelio a todo aquel que aún no lo conoce, porque es nuestra comisión. Pero lo más importante, hermanos, es empezar por nuestra familia. Como la vida, hermanos, es corta, vamos a leer Proverbios 27, 23 y 24. Vamos a ver el cuidado de las ovejas que el Señor nos ha confiado. Y Proverbios 27, 23 y 24 dice: sé diligente en conocer el estado de ¿quién? De las ovejas del vecino. El estado de nuestras propias ovejas, no del vecino. Y mira con cuidado por tu rebaño, la iglesia del Señor a la cual Dios nos puso frente. Pero lo primero, el estado de tus propias ovejas, tu familia. Porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Miren, hermanos, como la vida es corta y la fortuna, los bienes materiales son inciertos. Hoy día los puede tener en abundancia y mañana ya no los puede tener. Deberíamos ser más diligentes en lo que hacemos con nuestras vidas. Deberíamos actuar con previsión, dando una atención responsable a nuestros hogares, a nuestras familias y también a nuestra profesión. En los planes que estamos haciendo para este nuevo año, ¿estamos buscando lo espiritual o lo material? ¿Qué está en primer lugar? ¿Qué está ocupando la prioridad en su corazón en esos planes para este nuevo año? ¿Lo material o lo espiritual? El bienestar para nuestra familia, en que ellos escuchen la palabra de Dios, en que ellos se congreguen, en estrategias para el devocional familiar privado, o como familia destinar un día para hacer alguna actividad evangelística. Si están en sus planes como familia ir a evangelizar su barrio, ir a evangelizar en algún parque, o no, no, eso tiene que hacer un pastor en la iglesia. Nosotros no, nosotros solo vamos a la iglesia. El pastor es el que tiene que ir a hacer los aires libres y evangelizar. Está en sus planes en este año como familia evangelizar en primer lugar su familia, en segundo lugar los que viven alrededor suyo, o algunos. Yo he ido a visitar algunas casas y he preguntado por algunas personas y les he dicho, por favor, estoy visitando al hermano tal, al hermano tal. Y él es hermano, ella es hermano. O sea, recién se entera de que su vecino ha sido hermano. ¿Qué testimonio estamos dando, hermanos? Queremos vivir acobijados con el ropaje mundano de la gente y no queremos sobresalir y decir: yo aquí soy cristiano evangelista. ¿Conocen en su barrio, en su ciudadela, que usted es un cristiano evangelista? ¿Por qué es que es un deber, hermano, de todo cristiano ser diligente en lo que hace y no negligente o perezoso? ¿Por qué esto es un deber? Es una pregunta. ¿Por qué es un deber? Hermano, porque la palabra de Dios nos muestra que nuestro Señor no está obligado a bendecir y prosperar a las personas que no ponen esfuerzo, diligencia en lo que hacen.
Y entonces muchas veces estos hermanos dicen: ay Señor, pastor, es que estoy atravesando una crisis económica tremenda. ¿Y saben qué, hermano? Están empezando mal. No están poniendo a Dios en primer lugar. Solamente quieren a Dios para que los bendiga. Solo usan a Dios como un cajero automático de un banco. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 3, 10 y 11. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 y 11. Amén. ¿Estamos en pie? Muy bien. Y dice así: porque también cuando estábamos con vosotros, está diciéndole Pablo a estos hermanos en Tesalónica, cuando estábamos con ustedes, os ordenábamos esto. Miren lo que les recuerda Pablo: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Mente ociosa, el taller de Satanás. Aquí en este templo tenemos muchas cosas para que haya mente ociosa, para ponerlas a trabajar. Aquí hay bastante que hacer todavía y seguirá haciendo. Así que mente ociosa es taller de Satanás, porque la Biblia me dice que como no trabajan, se andan entremetiéndose en lo ajeno. Subraya ese versículo, el 11, la segunda parte. Debemos usar, hermanos, al máximo nuestro talento, nuestro tiempo, y hacer todo lo necesario para buscar nuestro sustento y el de los que dependen de nosotros. Aquí también hay una regla, hermanos. La Biblia no nos manda a trabajar, porque hay muchas personas que han malinterpretado esta doctrina, y como dice la Biblia que yo tengo que trabajar, no tengo tiempo para ir a la iglesia, porque tengo que trabajar. Y otros trabajan y no se les ve nada. Y no, hermano, es que está en el banco, hermano, ahí no lo puedo sacar. Dios nos manda también a disfrutar de sus bendiciones. Dios nos bendice para nosotros también poder bendecir a los demás. Dios nos ha dado 6 días para trabajar y 1 día para descansar. Eso significa que este organismo, este cuerpo humano, está diseñado para trabajar 6 días y descansar por lo mínimo 1. Y no solo eso, este organismo está diseñado para dormir 8 horas diarias. Si usted no duerme 8 horas diarias, usted se va a comenzar a envejecer. Y como está trabaja y trabaja, ¿de qué le sirve el esfuerzo que ha hecho? Dejar problemas para los que vienen atrás, que quieran matarse entre ellos para que usted se muera rápido y cogerse lo que usted ha trabajado. Despierten, hermanos. Descanse cuando tiene que descansar y trabaje cuando tiene que trabajar, porque estar ocioso no produce nada bueno en nuestra vida, sino que nos vuelve personas estériles, tanto en lo físico como en el reino de Dios. Y vamos a leer Proverbios 24, 30 y 31. Proverbios 24, versículos 30 y 31. Pasé, él estaba haciendo una caminata por el campo, y dice aquí el proverbista, dice: pasé junto al campo del hombre perezoso. ¿Y qué es lo que vio? Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ni siquiera había trabajado su huerta. Ortigas habían ya cubierto todo el producto que tenían que cosechar,
y su cerca de piedra estaba ya destruida. Significa que los animales ya también se habían metido y ya no había nada ahí. ¿Y cuál era ese huerto? El del hombre perezoso. El del hombre perezoso. La visión del campo de un hombre perezoso nos revela la tragedia ocasionada por la ociosidad. Porque las personas negligentes o perezosas nunca quieren comenzar nada. Viven una vida bajo la filosofía del mínimo esfuerzo. Y eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. Eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. Y vamos a leer Proverbios 6, 9. Proverbios 6, 9. Subraye también ese versículo en su Biblia o mande a hacer un cuadro y póngalo en la sala de su comedor para que lo vea todos los días cuando se levanta. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Las personas negligentes o perezosas dejan a medio todo lo que comienzan. Lo comienzan con una velocidad tremenda, pero a la mitad se quedaron. No lo terminan. Se rinden fácilmente. No perseveran. No son constantes. Y la constancia es una de las claves para tener una vida cristiana fructífera. Y voy a leer Juan 15:7. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué va a pasar? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuidado, hermanos, con este versículo. Aquí también este versículo lo cogen ciertos palabreros para decir barbaridades e interpretar mal este versículo. Este versículo, hermano, le dice que usted pida todo lo que quiere. Entonces yo mañana voy a pedir una buceta H1 que necesitamos aquí para el expreso. Necesitamos un Mercedes-Benz y todo lo demás. Eso no es lo que dice el versículo, hermano. El versículo dice, si permanecéis en mí. Eso significa que si usted permanece haciendo la voluntad de Dios, ahí usted va a pedir conforme a lo que le agrada a Dios. Y no va a pedir para sus deseos egoístas, sino de acuerdo a lo que Dios manda. Se pide de acuerdo a la voluntad de Dios. No es como dice literalmente el versículo. Si permanecemos en Él, lógicamente que vamos a pedir como le conviene a Dios. Y ahí sí Dios va a responder lo que pedimos. Pero aquí viene otro problema. Hay que esperar el tiempo de Dios, no el nuestro, el de Dios. Jesús dice que la única manera de llevar una vida buena de veras es permanecer cerca de Él. Como un pámpano unido a la vid, separados de Cristo, nuestros esfuerzos no llevarán frutos. Si usted se separa de Dios, usted no va a dar frutos, porque separados de Él, nada podemos hacer. Proverbios 13:4 voy a leer, hermanos. Proverbios 13:4. Amén. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Son puros planes nomás. Mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque las personas negligentes o perezosas siempre tienen una excusa para todo. El Señor no quiere que nosotros demos excusas, sino acción y obediencia para llevar a cabo su voluntad. ¿En qué otras áreas debemos ser diligentes? Y en cuarto lugar, siendo fervientes en espíritu.
Miren, hermanos, nuestro espíritu debe ser un altar donde el fuego de Dios nunca se debe apagar. Y voy a leer segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo, que es el consejo que le está dando Pablo a su joven y amado discípulo Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo, hermanos, al aconsejar a Timoteo que avive el fuego del don de Dios, lo estaba animando a perseverar. Él necesitaba el valor y la autodisciplina para aferrarse a la verdad y usar los dones que ya había recibido en el momento que se convirtió. Y la pregunta que yo les tengo a ustedes, hermanos, es: ¿está usted usando sus dones? Cuando usted se convirtió al Señor, Dios le ha dado mínimo un don. Y la pregunta que les hago respetuosamente es: ¿está usted usando el don o los dones que Dios le dio el momento que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal? ¿O sigue siendo perezoso? Y peor aún: ay, pastor, es que yo ni sé cuál es mi don. ¿Usted me puede decir, pastor, cuál es mi don? Hermanos, debemos tener una vida que resplandezca por la acción del Espíritu Santo. Es decir, que nuestro celo y entusiasmo debieran estar bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, nada puede impedir nuestra diligencia y gozo en el servicio a Dios. Y voy a leer Romanos 12:12. Romanos 12:12. Amén. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, que es nuestra patria celestial, sufridos en la tribulación aquí en la tierra, pero esa tribulación nos hace ser constantes en la oración. Las circunstancias en las que se encuentra el creyente quizás no justifiquen gozarse. Lo que Pablo estaba diciendo aquí era que vivir alegres por la esperanza que tenemos al final en la patria celestial. A esa esperanza se refería Pablo. Y todo lo que pase aquí en esta tierra no es comparable a lo que tendremos en la patria celestial. Y continuó Pablo diciendo: sufridos, es decir, pacientes en la tribulación. Ese es algo muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. También dijo: constantes en la oración, porque debemos ser hombres y mujeres de oración, de dependencia total de Dios. Cuando permanecemos ligados en Dios, entonces seremos diligentes. Solamente cuando permanezcamos ligados, asidos de Dios, ahí recién vamos a ser diligentes. Y vivir ligados en Dios nos producirá gozo, entusiasmo a pesar de las dificultades, que no se extingue por las situaciones difíciles que estemos enfrentando. Ese gozo, mientras permanezcamos en Cristo, entonces seremos hijos de Dios diligentes, viviendo bajo el código de honor que Dios nos ha mostrado. Siendo llenos del Espíritu tendremos gozo, entusiasmo, fervor. Solo así podremos cumplir nuestras metas que nos hemos fijado en este año que empieza, porque usted debe de tener un objetivo para este nuevo año. Y solamente asidos de la mano de Dios lo podremos cumplir, de lo contrario no.
¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Vimos que el creyente en Cristo debe vivir bajo el código de honor de Jesús y dijimos que eso era la diligencia. Analizamos lo que requiere diligencia y dijimos que era no ser perezosos. Meditamos en varias áreas en que debemos ser diligentes. En atender el llamado al servicio del Señor, la evangelización de los no creyentes, empezando por nuestra propia familia, el cuidado de las ovejas del Señor que nos ha confiado, primeramente nuestra familia, recalcamos, esforzarnos en el trabajo que Dios nos ha dado. Vimos también que la diligencia es un deber de todo cristiano. Ser diligente en lo que hacen y no dejarnos llevar por la negligencia o pereza, eso es un descuido. Bueno, ¿cómo lo aplicamos? Amados hermanos, debemos servir constantemente al Señor. Servir al Señor, sin embargo, es la consecuencia de vivir motivados por la diligencia, llenos del Espíritu Santo. Pidamos, anhelemos ser llenos del Espíritu Santo, tomando cada día la decisión de vivir calentados por el fuego del amor y la misericordia y el cuidado de nuestro Dios. Vivamos bajo el código de honor de nuestro Dios, siendo diligentes, y vivamos un estilo de vida que el Señor espera de cada uno de nosotros. Permítanme desafiarlos al terminar este mensaje, queridos hermanos y los que nos están viendo por el internet. Que usted tome una decisión, sí, permítame desafiarlo a que tome una decisión. La decisión de renunciar a las buenas intenciones. El mundo está lleno de buenas intenciones. La iglesia está llena de buenas intenciones. Renunciar a la indiferencia, me refiero a la apatía, a no compartir el evangelio, a decidir dejar de vivir como si el tiempo no importara. Que decidamos dejar de quejarnos y todo ver algo malo y solo vivir señalando, y volvamos a Dios para que en este nuevo año dejemos las cosas que nos impiden servir a Dios libremente, con eficiencia y con diligencia, y corramos bien la carrera que tenemos por delante, para que un día podamos escuchar de las mismas boca del Señor: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El Señor nos dice también en Hechos 3:19: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos y amigos, es necesario que como pueblo de Dios confesemos nuestros pecados, arrepentirnos. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se arrepiente y se aparta, dice la Biblia que va a alcanzar misericordia. Pido a todos los creyentes en Dios vivo y verdadero, que quieren tomar la decisión de vivir bajo el código de honor de Dios y confesar sus negligencias, me refiero a pecados, póngase de pie. Quisiera orar por ustedes. Si alguno ha sido confrontado con la palabra delante del Señor y quiere pedir perdón y tomar la decisión de vivir bajo el código de honor de Dios, siendo diligentes, póngase de pie. Les invito a orar confesando sus pecados, y después oraré también por los demás. Cierre sus ojos. Señor, aquí está tu pueblo, reconociendo que somos diligentes y
No hemos, Señor, sido diligentes. La tarea que tenemos no la hemos podido cumplir con diligencia. Señor, reconocemos nuestros errores. Y Señor, te pido que llenes de tu poder, de tu Espíritu Santo, aquellos hermanos que en humildad y sinceridad reconocemos que estamos faltos delante de ti. Señor, que en este nuevo año que empezamos, usted tome el control de nuestras vidas, de nuestras decisiones, y podamos servirle diligentemente, con prontitud, con integridad, que es lo que usted quiere del servicio de su iglesia en este nuevo año. Y de la misma manera oro por aquellas personas que un día aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador personal, pero que se han alejado y hoy están aquí. Señor, perdónalos. Señor, limpia sus corazones y que reconozcan que lejos de ti no pueden ser nada, pero contigo pueden hacer muchas cosas. Y ahora sí realmente pueden recibir las bendiciones que van a perdurar eternamente. Señor, oro por aquellos que serán reconciliados contigo y que Dios los permanezca fieles. Unge, Señor, a cada uno de ellos para que tu mano de gracia esté siempre al lado de cada uno. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y en esta mañana la palabra de nuestro buen Dios se ha expuesto con el mensaje viviendo y aprendiendo bajo el código de Dios. Código del honor de Dios. Así que, amados hermanos, seamos diligentes no solamente en esta semana, sino en todos los días de nuestra vida. Y cantamos un himno que lleva como título Firmes y Adelante. Himno número 200. Pues
Que el Señor vaya delante de cada uno de nosotros para que de esa manera podamos estar firmes y sigamos adelante. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones. Señor, que podamos vivir una vida diligente como usted manda en su palabra, que aborrezcamos la pereza, la ociosidad, el que me importismo, y realmente así los de su mano podamos empezar bien este año nuevo, guiado y dirigido por ti, haciendo siempre tu voluntad, Padre. Y ahora el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Siempre